decir algo. Soy el menos indicado para señalar a nadie. Soy un ser miserable, como todo hombre. Así que si te has sentido ofendido porque has pensado que yo he nombrado algo en el que te sentís identificado, busca en tu corazón. Busca en lo más profundo de tu corazón qué puede ser lo que te haya hecho ofender. Porque en una de esas es Dios confrontándote en este momento. No Carlos. Su palabra. Abrimos la palabra y estuvimos hablando versículos. Y sobre esos versículos yo estoy parado hablándote. Recién cuando te dije de que he sido y soy un hombre que comete pecado, porque la diferencia que tenemos con el mundo es que dejamos de ser pecadores para convertirnos en hombres que ocasionalmente pecamos. Porque no podemos desprendernos de esa vieja naturaleza, pero sí podemos, como decía Juan, repitiendo el tema, desprendernos de esa mugre que traemos de esa vieja naturaleza. Cuando yo recién dije que nunca había estado en disciplina, no significa que no la mereciera. Significa que el caos en el que estaba nuestra iglesia era tan grande que había problemas más grosos, más difíciles, que si no hubiesen estado, lo más probable es que no hubiera estado en disciplina. Y la disciplina es algo que hay que entender del siguiente modo. Yo sé que a nadie le gusta ser disciplinado. A nadie, ¿a quién le gusta ser disciplinado? Pero es cuando Dios decide sacar a la luz esas cosas. Mirá, a ver si funciona o no funciona esto. No funciona. Bueno, pasala. Recién funcionaba, ¿no? A ver. No. Bueno, dale una para adelante. Ahora sí. Ahora sí. Bien, ahí va. Todo sale a la luz. Cuando te llega la disciplina en la iglesia, lo primero, lo natural que sale de uno es enojarse con quien lo disciplina. Mirá, acá hay distintas edades, de lo más chiquito a lo más grande. Y yo no conozco la historia de cada uno, salvo que alguno me haya hablado y me haya hecho tal cosa, hermano. Cuando te llega la disciplina, te llega porque ancianos de la iglesia han constatado, corroborado una situación de pecado en tu vida que le está haciendo daño, principalmente a tu vida. En segundo lugar, le está haciendo un daño muy grande a tu hogar, a tu familia, a la familia de la fe. Pero lo más importante de todo, le está haciendo daño al testimonio y a la honra que merece el nombre del Señor. Y yo me voy a desviar un segundito ahí. Andate a Romanos. Busca el libro de Romanos. Romanos tiene una particularidad que es que si no lo lees con un casco te parte la cabeza. Porque queda duro si estás atento. Romanos fue este versículo el que cambió mi vida como creyente. Mi vida como creyente. O sea, yo ya era creyente, yo recibí a Cristo a los 18 años, para los 19. Ya había estado en el ejército, como les dije, estuve viviendo en la calle parcialmente. Cuando mi padre falleció, mi mamá quedó muy mal de la cabeza, la internaban en un psiquiátrico, la sacaban. Yo vivía trabajando, juntaba pelotitas de golf en un club. Por eso ando con la pelotita de golf siempre se duerme, chacudo con la pelotita de golf. Va a quedar como un unicornio ese tema. Y entre esas cuestiones no dejaba de estudiar, pero no dejaba de andar en la mala. Y me visitaba a una iglesia cercana, pero no le daba bolilla, me gustaba ir porque jugaban al ping-pong. Pero claro, cuando yo le escapaba al ping-pong no decía, como no estaba en la iglesia, no decía, ay hermano, perdón, le escapé la pelotita, me mandaba fuera de insulto. Y los hermanos ahí se rasgaban las vestiduras, te imaginas, se estaban ahí, no dije esa palabra, Carlito, parecía.
Pero esa familia, en ciertos aspectos, reemplazó la ausencia de mi familia que yo no tenía. Y de a poco, bueno, me fui asimilando, tenía costumbres evangélicas, digamos. Pero después me fui, por determinadas situaciones, me trajeron acá a Buenos Aires a cursar la carrera militar, con 13 años, muy jovencito, 2 años antes de la edad que tenía, por el tema de que vivía en situación de calle, estaba el gobierno militar. Y empecé a cursar la carrera militar y me recibí en un ámbito de lo que es ser suboficial en el ejército en esa época. Cuando vuelvo a Mendoza en una de las vacaciones, acá estaba todo tan loco en Buenos Aires. Era la época que los que tenemos algunos añitos, algunos jóvenes no deben haber escuchado, pero antes había un tipo que bailaba que se llamaba Michael Jackson. ¿Lo han escuchado? Era flaquito. Bueno, yo era flaquito como ese, pero no crean. Tengo fotos que lo corroboran. Yo bailaba breakdance. ¿Saben lo que es breakdance? Es una danza media rara, pagana, que empieza a hacer movimientos así, parece un robot, entonces tiene unos pasitos ahí, ¿no? Dan vuelta en el piso con la espalda, con la cabeza. Esas locuras hacían. Y utilizaba unos pantalones. Los que trabajan en tela saben lo que digo, lo que es tipo bambula, que es medio como transparente el pantalón. Y usaba unas remeras abiertas acá y tenía un aro, ya está cerrado el pelito, pero usaba un aro que se llamaba un aro virú, un aro colgante así. Así entré a la iglesia. Después de tanto tiempo, volví a la iglesia en Mendoza, me dieron unas vacaciones acá, yo andaba en el ejército. Cuando llegaba al ejército, me sacaba el aro, me acuerdo que me habían puesto 15 días de arresto porque llegué un día con una curita, un parche acá, ¿no? Y me agarró un oficial y dice, ¿qué tiene ahí? No era creyente, pero era así para mentira. No, lo que pasa es que yo soy descendiente de gitanos y los gitanos a determinada edad no tenemos que hacer un aro. ¿Pero qué gitano? ¿Qué gitano va a ser? 15 días de calabozo, sí, no era suboficial, era un suboficial jovencito. Al calabozo, preso, en la unidad militar, acá está por más. Y bueno, los fines de semana me acuerdo que íbamos a la peatonal, me juntaba con un grupo, bailaba, hacía esa cosa. Los sábados me iba a trabajar acá a Palomar, había un boliche en Palomar, y esa era mi vida. Pero antes de irme a bailar los sábados y de trabajar también, siempre buscaba una iglesia donde haya jóvenes. No importa si era pentecostal, si era testigo de Jehová, que haya jóvenes, yo me mandaba. Era porque había una necesidad natural en mi corazón, que aún no había recibido a Cristo, de buscar lo bueno porque lo había probado, había degustado lo que era bueno y lo necesitaba en mi vida. Entonces buscaba esa relación, pero terminaba la reunión y chao. Boliche, laburo a la noche, laburé mucho tiempo en la noche de los sábados, mucho la noche de joven, lamentablemente no me dio nada bueno. Con esa pinta, con algo, con todo, así me caí en la iglesia. Imagínense que mañana domingo aparece, ojalá fuera un paisano o un criollo, no sé, pero imagínate un criollo que caiga, así vestido como yo te digo, bueno, de entrada tenés que entrar a echar agua bendita al tipo, ¿me entendés? Y los reprendés de entrada para que se salgan todos los demonios de la reunión, porque la expresión que te da es fea. Y yo no me daba cuenta de eso. Y habían 3 pibas a la entrada de la iglesia. Y yo las conocía, una se me acerca y me dice, hola Carlito, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Estamos justo en van a pasar como una película, una reunión de jóvenes, ¿te acordás que vos venías a las reuniones de jóvenes? No me acuerdo, no sé por qué se acordaba de mí. Yo sí me acordaba de ella porque a mí me gustaba cuando yo era chico. Pero ella, claro, hace 2 años más que yo, cuando yo tenía 11 y ella tenía 13, era otro universo, inalcanzable. Y estaba de novia. Eran cosas de la iglesia evangélica. Antes que los 13 se ponían de novia era mujer. Bueno, la cuestión, para hacer la cortita, me invitan a un campo como esto, 1 de mayo, hablaron ahí y me dicen, ¿ya te gusta cantar? Sí, pero no sé cantar, pero me gusta. Bueno, mirá, hay un coro que se está formando porque se va a ir a San Rafael, a 200 kilómetros de ahí, a cantar. Anda a verlo al director del coro. Imagínense cómo estaba yo vestido. Lo fui a ver al director del coro, 25. Morrudito, unos bigotes así.
Pizzolo, la película Pizzolo, pero joven. Miraba así siempre. Y le digo, mirá, yo vengo porque a mí me dijeron que viniera porque estaba formando un coro. No hay problema eso. Pero dos cosas. Primero te sacas el aro. Y después te pones ropa de hombre, me dice. ¿Qué me está diciendo, amigo? No, sí. Eso no es ropa de hombre, no es testimonio, es todo ahí, el calzón que tiene abajo. Sí, era el tano que te hablaba las cosas de frente. Eso no está bien, dice. ¿Y el aro? ¿Qué quieres decir con el aro? Es un aro. Pero vos sabés lo que significa para nosotros en la congregación que alguien tenga un aro. No. Bueno, si vos te vas al Antiguo Testamento, era un sello de esclavitud, y en el Nuevo Testamento me hizo que no entendía mucho de Biblia. Pero por las dos me lo saqué porque parece que estaba mal. Fuimos a esa conferencia, canté en esa conferencia. Imagínense una conferencia ustedes ahí en la iglesia, hacen una conferencia hermosa, invitan al coro de la otra iglesia, todos hermanos, en comunión, ¿no? Bien vestidito, todo. Yo fui vestido con corbatita, con todo. Me había sacado el aro y estamos cantando. Y pasa el predicador y empezó a hablar. Y empezó a decir, ¿no estás cansado del pecado de tu vida? ¿No estás cansado de estar buscando agua en un molino fresco, en un pozo fresco, en vez de estar tomando agua podrida todos los días de tu vida? ¿No querés algo nuevo, distinto para tu vida? Y me hizo una pregunta que no le podía fallar. Si te morís hoy, ¿dónde te vas? Y eso me había traumado, porque es algo que siempre me traumó. Por eso tal vez después elegí la profesión que elegí. Pero ¿qué pasaba si me moría? Y empezó a ver, entonces yo miraba para todos lados, estaba sentado ahí como donde está Juan, más o menos, el coro estaba sentado acá, toda la congregación así, yo en la segunda línea, y yo miraba para todos estaban con la cabeza agachada, estaba predicando el hombre, y todos estaban orando por si alguna persona no conocía a Cristo para que reciba a Cristo en su corazón. Y yo miraba y decía, este tipo le han pasado un papelito porque me estaba dando con un cambio. Todo lo que el tipo hablaba de lo que me estaba pasando. Si yo le han pasado el dato que estoy acá, ¿viste? No, todo estaba así agachadito. Chico, ¿qué le pasa a él? En un momento no aguanté más. La verdad que en un momento me quebré y empecé a llorar. Porque me di cuenta de la soledad en la que estaba. La soledad del pecado. Porque el diablo es muy astuto para abrazarte, para llevarte al fango, al barro del pecado. Pero una vez que está ahí, tienes que solo. Arreglate como podés. Él ya sacó su rédito, que fue alejarte. Si sos una persona que estás en el mundo, te mantiene. Y si sos una persona que estás en Cristo y caes en el pecado, una vez que te empujó en el barro, ya no es más tu vida. Te dejó tirado ahí. Y yo sentía esa soledad de estar tirado en el barro del pecado y sin salvación. Y cuando hace la pregunta, ¿quién quería recibir a Cristo como su Salvador? Yo no sé en qué momento levanté la mano. Pero sentí algo en mi vida que cambió para siempre. Ahora, ¿cambió mi eternidad? Sí. ¿Mi humanidad cambió? En ese momento había cosas que estaban muy complicadas en mi vida. Y digo, no las voy a poder cambiar de un día para otro. No fueron de un día para otro. Fue un proceso. Pero en la medida en que yo me negaba a ese proceso, seguía ocultando cositas. Yo pensaba que seguía estando en el mundo, parece. Y andaba haciendo esto, evitando de que salga a la luz alguna que otra cosita. Hasta que en algún momento salen a la luz esas cosas. Entonces, cuando vos estás disciplinado, no te enojes con quien te disciplina, porque lo único que está haciendo es un mandato de Dios de cuidar. ¿De cuidar qué? Como te dije, tu vida, la vida de los que amás, de los que te aman, la vida de la congregación y el testimonio. Te dije, capítulo 2 de Romanos, andate al versículo 17. Y vamos, yo lo voy a leer del 17 al 24. Mira, acá está Pablo hablándole a los judíos. ¿A qué tipo de judíos? A los judíos, a los profesores, vamos a decir así, ¿no? Los fariseos, gente que era conocedora de la ley. Es como ahora un
creyente que está abriendo la Biblia y le está hablando a otros creyentes que tienen la Biblia. O sea, cualquiera de ustedes que tiene la Biblia, tiene el Espíritu Santo en su corazón, puede pedirle al Señor que lo dote con dones. Ya tenés dones, y si el don es de la enseñanza, podés estar acá. Y si no, también podés agarrar la Biblia y enseñar a otras personas, no necesitas ser un profesor. Pero acá, fíjate, está hablando con cierto nivel, ¿no?, intelectual. Y acá dice el versículo 17 del capítulo 2 de Romanos: he aquí, tú tienes el sobrenombre bueno, ahí judío, cambialo, y poné creyente. Ahora lo vamos a leer, yo lo voy a leer y vos acordate de esa palabra. Reemplazar judío por creyente, ¿no? He aquí, tú tienes el sobrenombre, no dice el nombre, el sobrenombre de creyente, y te apoyas en la ley, la Biblia, ¿no? Y te glorías en Dios. Damos gracias, damos gloria a Dios. Versículo 18: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Es cierto, ¿no? Conocemos la voluntad de Dios, leemos la Biblia y sabemos lo que es mejor. Versículo 19: y confías en que Él es guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Muchas veces nosotros hemos dicho, cuando nos dicen, mira, esta persona cayó en las drogas, vive en la ceguedad total, está ciego, no tiene luz, decimos, ¿no? Confiamos que somos esa luz, que somos aquel que podemos llevar a los ciegos por los caminos tenebrosos ahí, luz de los que están en tinieblas. Fíjate lo que dice: instructor de los indoctos, significa instructor de los que no saben, maestro de niños, que tenés en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Pero fíjate lo que dice el versículo 21: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú, versículo 22, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y mira qué duro que es el versículo 24, cómo cierra. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, cuando caíste en pecado, querido, que es un dolor muy grande, no solamente para vos, sino para cada uno de los de la congregación, y ese pecado trasciende y se hace público y hace un daño que no teníamos previsto, porque uno no está pensando, porque se cega el entendimiento cuando uno cae en el pecado, cuando el diablo te arrebata esa cuestión y te empuja en esos lagos, vos no estás pensando en las consecuencias de lo que va a venir. De hecho, ni siquiera pensás que va a salir a la luz eso. Pero cuando sale a la luz, hay que parar el mal. Y esa manera de parar el mal, Dios ha puesto, ha levantado miembros en la iglesia, hermanos en la iglesia, que no son perfectos, son como vos y como yo, con los mismos errores, y también son hermanos que pecan, pero que tienen una cualidad que es llevar las cosas al Señor cuanto antes, confesarlas para estar a cuenta con Dios, y aparte cumplen una responsabilidad dada por Dios, que son los ancianos, los pastores, los diáconos. Y se te pone disciplina, no es para matarte, es para ayudarte a que sobrevivas. Porque si no, andamos en cualquiera y pensamos que no vamos a tener ningún tipo de consecuencia. El que te disciplina te ama. La palabra dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo pone cortito. Si vos tenés un hijo y está haciendo las cosas mal, no querés que salga peor, entonces lo tenés que disciplinar. Los que tienen hijos chicos saben que es así. Y si has sido hijo, saben que más de una vez te han dado un chancletazo cuando no le has hecho caso a tu mamá o a tu papá, un tirón de pelo, un tirón de oreja. Pero te lo han hecho para que no te sigas haciendo daño. Distinto es cuando hay un abuso de padres que pegan por cualquier cosa, o borracho, o borracha, o lo que sea. Pero cuando se hace a través de la Biblia está hecho con amor, y puede ser que me parezca muy duro, pero están buscando mi restauración, y no puede haber una restauración si primero no hay una disciplina para poder yo tomar dimensión, para que se me enfríe la mente donde estoy parado. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Eso es Eclesiastés
12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Se entiende que si tenés algo que va a ir a juicio y está encubierto, por lo general son malas cosas. ¿Por qué dice buena o mala? Porque hay mucha gente que hace muy buenas obras y nadie se entera. Ever les puede decir, hemos conocido alumnos del instituto que han llegado sin un peso para pagar la cuota porque no tenían. Y de repente alguien de no se sabe dónde ofrendó para el año completo del alumno en el instituto, que no tenía ni siquiera para comprarse un paquete de criollita. Y alguien ofrendó. Mi esposa tenía que hacer un tratamiento cuando salimos a la obra misionera, un tratamiento de cáncer que tenía que los controles en Mendoza. Y nosotros no teníamos un peso en ese momento partido al medio. Pero todos los meses le llegaba una ofrenda para el viaje en avión y de vuelta a Mendoza para que haga su tratamiento. Hasta el día de hoy nosotros no sabemos gente que tiene puesto en su corazón de ofrendar. Y no sabemos qué es una obra buena encubierta. Pero eso es lo mínimo, porque la advertencia no está por las obras buenas. Está diciendo que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, dice, o sea mala. Entonces el punto que está, ¿dónde estás vos parado hoy en día? Fíjate, dijimos que todo sale a la luz. Bueno, si todo sale a la luz es porque no va a quedar encubierto, no va a quedar oculto. A ver. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Eso está en Lucas. O sea, tenés que tener presente que la conducta de Dios es la misma en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Fíjate, Dios no cambia, su santidad no cambia. Es un Dios 3 veces santo. Sus requisitos para tu vida de santidad no cambian. Sus requisitos para tu relación con Él no cambian. Él requiere de vos una vida santa. Sabe que no la vas a poder cumplir porque no sos perfecto, pero pretende que cada día camines hacia esa santidad. Dice Pablo, no que yo ya haya logrado la perfección, pero sin embargo para allá camino. No es que ya logramos la perfección. Vamos a tener muchos tropezones, muchas caídas, vamos a pecar muchas veces. El tema es que en esa caída no esperes a que te siga pisando el diablo en la cabeza dentro del barro, sino que cuando te diste cuenta que caíste, puedas asomar la cabeza y pedirle a Dios clemencia, misericordia. Señor, sacame de acá de este pozo de la desesperación. Perdonar mis pecados, Señor. Porque no quiero que por culpa mía otras personas estén diciendo cosas de ti, como dice Romano. La mayoría de las veces que la gente habla mal de Dios es porque nosotros le hemos dado motivo para que lo haga. Anoche les contaba un pseudo, y voy a decir pseudo porque cualquiera se autodenomina pastor o lo que sea, que utiliza el nombre de Dios, utiliza una Biblia, utiliza el nombre de salvación para violar niños. Lo han hecho también los sacerdotes, pero también lo han hecho los profesionales médicos, lo han hecho los psicólogos, lo han hecho personas que uno no se imagina, muy honorables. Cuando el pecado afecta, no afecta condición social. Cuando la muerte llega, no se fija en la condición social. Cuando estás arriba de una camilla de acero inoxidable y te van a abrir para hacer la autopsia, a mí no importa si te moriste de borracho y tienes un peso o te moriste lleno de plata, te podrís igual. Entonces Dios tampoco cambia, y lo que dice en el Antiguo Testamento lo va a decir ahora. Todo sale a la luz porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Tenés cosas ocultas en tu vida? No llegues a ese momento tan terrible en que se tenga que manifestar esa situación y tenga que haber una disciplina para tu vida. Preferir la disciplina de Dios en la contención de Dios, en la contención de un consejero, en la contención de un pastor, de un anciano, que una disciplina pública que te va a doler más, pero que no está buscando matarte, está buscando
La separación, el arrancar la comunión con Dios, es lo que genera el dolor. Cuando vos te pegás un martillazo en el dedo, un buen martillazo en el dedo, y trabajan con herramientas, ¿qué pasa con la uña? Se cae, ¿no es cierto? Pero cuando se cae ya no te duele. ¿Cuándo te dolió? En el martillazo te duele, que es cuando se rompe todo el tejido cutáneo que conecta la uña con la parte del dedo. Eso se rompe, se quiebra. Es lo que pasa en el pecado. El pecado mete el martillazo ¡pah! En tu relación con Dios y la quiebra. Y después las otras cosas son consecuencias de ese martillazo. No esperes a que sea manifestado. Nada va a haber oculto, nada va a estar escondido, nada que no sea conocido y que salga a la luz. Y volvemos a esa pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta es una pregunta, mirá, que a pesar de ser esta pregunta que ya la hemos tratado, fíjate que busca pedir cuentas, ¿no? Es cierto, ¿dónde estás tú? Hablamos de los dos tonos que podría haber ocupado el Señor en ese día. ¿Dónde estás, Adán? ¿No? Mamá mía, te mandaste una macana, pecaste, y sentís que en ese mismo momento Dios te dice: Carlos, ¿dónde estás? Y de repente te das cuenta que estás enfrente de la máquina haciendo cosas que no corresponden. O el hermano. O de repente estás metido en un lugar que no tendrías por qué estar. O tomando cosas que no tendrías que estar tomando. O compartiendo tu santidad, revelando tu santidad ante personas que no tendrían por qué. ¿Dónde estás? Pero fíjate que dice que además de pedir cuenta esa pregunta, dice que demuestra el amor y la preocupación. ¿De quién? Del buen pastor. ¿Por quién? Por aquellas ovejas descarriadas, alejadas del rebaño, lastimadas por las consecuencias del pecado. Entonces esa pregunta, ¿dónde estás?, de repente se convierte cuando un papá está buscando a un hijo. Hijo, ¿dónde estás? Ya deja de ser un reclamo. Es una voz amorosa de un padre que ya sabe que estás pecando, que ya sabe que caíste y te está diciendo: hijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde te estás metiendo? Y uno le escucha la voz. Lo que pasa es que no le hace caso. No le hace caso. Esta búsqueda, con la otra connotación de cariño, de amor, del buen pastor, ese que está preocupado por esa oveja descarriada, por quebrada, está basada en un amor que es magnífico, un amor que es inconmensurable, no tiene forma de medirse, que es el amor de Dios. Es un amor que pretende rescatarte y restaurarte de ese lugar en el que has vuelto a ser esclavo, que es el pecado. Cuando pecas, elegís las cadenas de la esclavitud. Lamentablemente es así: cuando uno peca, elige cadenas de esclavitud para su vida, porque vas a estar atado hasta que no lo confieses y hasta que te arrepientas, que es volver de ese lado. Ha vuelto a ser esclavo del pecado y que no sabe cómo retornar de su estado lamentable. ¿Se acuerdan que yo les decía? Me ha pasado a mí, cuando yo he estado no en desobrar, no en rebeldía contra Dios, no enojado contra Dios, pero sí en desobediencia, en estar enfriado en las cosas de Dios. Que un hermano me tuvo que ayudar para arrodillarme y volver a orar a Dios, porque en realidad rezaba. Repetía un rezo: Señor, gracias por el alimento, en el nombre del Señor Jesús, dáselo a quien no lo tiene, gracias por el día, gracias por la noche, y chao. Pero yo no oraba. No me comunicaba con Dios, no hablaba con mi Señor, con mi Creador. Y ese hermano me dijo: Carlos, ¿cuánto hace que no te arrodillas para hablar con Dios? Muchísimo. Podría haberle dicho recién, pero decidí no mentir más, porque mi condición estaba terrible. Déjame que nos arrodillemos juntos. No, yo oro por vos, yo te introduzco en la oración, me dice. Y nos arrodillamos juntos. Y él dijo: Señor, Dios mío, al lado mío está Carlos, y lo introduzco en tu presencia,
porque no salen palabras de la boca en este momento. Y era cierto, me daba vergüenza hablarle a Dios de cómo estaba mi estado. Estaba metido era esclavo del pecado, estaba metido en el barro y no sabía cómo retornar de este estado en el que me encontraba, lamentable. Y tal vez ese sea el momento tuyo, que no sabes cómo retornar de ese momento difícil. Y necesitas que alguien al lado tuyo se la juegue y pueda rodearse con vos y te pueda introducir en la presencia de Dios. Pero si no, lo puedes hacer solo. ¿Cuál es tu respuesta hoy ante esta pregunta de Dios de cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora, fíjate, volvemos a esa pregunta. Si la máquina aquí. Mirá, ¿te estás ocultando el llamado de Dios? Cuando las personas son confrontadas por Dios en su pecado, cuando Dios en un momento dice basta, ¿qué está pasando con vos? Cuando Dios te confronta con tu pecado, lo primero que normalmente hacemos, porque ya está claro en la Biblia que así es la naturaleza humana, es intentar ocultarnos. Intentan ocultarse de Dios de distintos modos, fíjate. Quitan la mirada de Él. ¿Viste cuando vos vas a retar a uno de los chicos o alguien está retado y te dice, mirame, ¿no? O ahora el predicador te está diciendo, mirame, no miré el tractor, no miré la oveja, no cerré los ojos, no te duermas, te vas a desnucar si te haces para atrás, mirame. Intentar llamar la atención, mirame los ojos. Entonces lo primero que uno busca es, ¿viste los perritos cuando lo están tratando que miran para abajo, miran para el otro lado? Y vos decís, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mírame, no te miran. Los chicos pasan lo mismo, miran para el otro lado. Nosotros hacemos lo mismo con Dios cuando Dios te está diciendo, Carlos, hijo, mírame. Intentamos quitar la mirada de Él. Nos revelamos a su autoridad, decimos, pará, cachito, me estás dando un caño todo el día, yo hay cosas que no puedo cumplir que salen en la Biblia. Nos negamos a creer en su poder. ¿En qué poder? En el poder salvador, en el poder restaurador de Dios. Nos negamos a rendir cuenta a Dios de nuestros actos pecaminosos. Incluso llegamos más lejos en momentos tan terribles de pecado que llegamos a esta parte. Negar la existencia divina. No, para mí Dios no existe. Para mí Dios me abandonó. No estoy seguro si ha existido alguna vez. En realidad no creemos eso. Sabemos bien que existe, porque mirá, te voy a decir algo. Si vos pensás que conocés mucho de la Biblia, y hay doctores en Biblia, y si vos pensás que no crees que existe lo mismo, los dos extremos, te voy a decir algo. El mejor conocedor de la Biblia, aparte de su propio autor, que es Dios, es el diablo. Oh, ¿cómo me dice eso, hermano? El diablo conoce mejor la Biblia que vos y que yo. El diablo tentó con la palabra de Dios al Señor Jesús en los 40 días. Con la palabra de Dios. ¿Por qué conoce la palabra de Dios? Porque él lo conoce a Dios. Él dirigía la alabanza a Dios. Era Lucifer, el que dirigía la alabanza. Conoce a Dios, conoce el poder de Dios. Conoce a los ángeles, conoce a los arcángeles, conoce al Señor Jesús, porque lo tuvo frente a frente, lo conocía de antes, lo conoció en el desierto. Ahora, porque conozca todo eso y conozca la Biblia de punta a punta, no significa nada, no dejó de ser diablo, ni sus demonios dejaron de ser demonios. El conocer no te hace absolutamente nada. No te da absolutamente nada el conocimiento, si no lo llevas a la práctica. El conocimiento solamente es una herramienta que debe ser utilizada. ¿Para qué? Para experimentar verdaderamente ese Dios, practicarlo. Entonces, si vos practicás, no vas a llegar a esto, a negar la existencia divina. Llegás a ese momento cuando lamentablemente te ocultás de ese llamado de Dios para justificar. ¿Ignorás a Dios deliberadamente? Otra pregunta. Hay personas que deciden concienzudamente, conscientemente, luego de que caíste en el pecado, mantenerte en ese estado, que es un estado de comunión rota. Cuando vos pecás, cortás la comunión, vos cortás la línea de teléfono. Del otro lado no se ha cortado la línea. Hay personas que dicen, no, si vos estás en pecado, Dios no escucha tu oración. Entonces no sería Dios, no sería omnisciente. Dios escucha todo.
no va a responder una oración que no sea conforme a su voluntad. Si vos estás en pecado, si estás en pornografía, si estás en adulterio, si estás en droga, y le estás pidiendo al Señor plata para seguir manteniendo tus vicios y las porquerías esas, Dios no va a contestar esa oración. Alguien te dice que esa oración no llega en el techo. Dios escucha todas las oraciones. No las va a contestar. Si no escucharas las oraciones de los pecadores, entonces ¿cómo te va a salvar cuando caes en el pecado? El Salmo 40 dice, clamé a Dios y esperé pacientemente, ¿no? Esperé pacientemente, clamé a Dios y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, dice David. El pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Quién anduvo alguna vez en chala en hojota en el barro? Metiste la pata y ¿qué sacás? Sacás la pata pelada porque se queda la hojota, ¿no es cierto? Ese es el lodo cenagoso. Esa es la depresión. El pozo de la depresión es así. Pero dice que lo hizo sacar de ahí y puso sus pies sobre roca firme, dice el Salmo 40. La roca, ¿quién es la roca? Cristo. Y dice, y enderezó mis sendas, mis pasos. ¿Y quién es? Que dice que es luz a mi sendero, luz a mis pies, la palabra. Y ahí inmediatamente dice, puso canto nuevo en mi boca. Y dice, muchos verán esto, cómo puso cántico nuevo en su boca y otro, porque no importaba lo que escucharan los otros, no importa lo que vos digas de tu vida, no importa todo lo que vos te hagas propagar de tu vida, el que tenés al lado va a ver cómo te estás comportando, va a ver si no le hablas de Cristo, si realmente reflejás a Cristo. El pastor lo decía, es cómo vivís a Cristo. ¿Ven los otros a Cristo en tu vida? ¿Ven los otros a Dios en tu vida? Perdón, a ver. Comunión rota con Dios. Deciden ignorar los mandatos del Señor que están escritos ¿en dónde? En su palabra. Ahora, fíjate vos, no quieren escuchar el consejo sabio de quienes les exhortan a un cambio en sus vidas, volviendo a los pies del Señor. Y muchas veces endurece su corazón al no querer abandonar la práctica del pecado. Y con esto terminamos esta segunda sesión. La plenaria 3 va a cambiar un poco la tónica, pero yo quiero refrescarte dos puntos. El tiempo que estamos viviendo como valores de comunión tiene que ver con reflexionar sobre nuestras decisiones. Decisiones son las que te van a llevar a pecar o no. Decidís si deshonrás a Dios y manchás tu corazón y regalás tu santidad al diablo, que se va a reír cada vez que pierdas, porque su cometido es que vos cortes esa comunión con Dios. Restauración ¿de qué? De nuestras heridas. Buscamos en este retiro de hombres que si venís herido por el pecado puedas encontrar en la confesión y en el arrepentimiento la restauración de tu vida espiritual, de tu comunión con Dios, porque las heridas del pecado son muy duras, querido. Son muy duras. Y vos podés tener acá 70 años o podés tener 16 y te puedo asegurar que tal vez tenga la misma intensidad de dolor tanto en una edad como en la otra. Para los que son jóvenes, si tu vida empieza en la juventud marcada por el pecado, la desobediencia, y bueno, no pretendas tener después un fruto hermoso en tu vida, ¿no? Porque van a venir momentos muy duros. Si estás como hombre casado, como padre, como abuelo, tenés que saber que el pecado genera heridas y gente íntima vos, que son tus hijos, tu esposa, tu familia, está viendo esas cosas que la iglesia tal vez no ve. Pero vos sí las estás manifestando en tu casa. No pretendas que tus hijos y tus nietos después agarren la palabra y hablen de Dios cuando vos en la iglesia hablas de Dios, pero en tu caso honras a Dios. Y renovación de nuestro entendimiento. El objetivo es que al terminar esto mañana salgas con una mente renovada, sabiendo de que
Es difícil estar en disciplina, es difícil que Dios te discipline por pecado, pero que es lo mejor que te puede pasar antes que te agarre el diablo, te revolee por todos lados y haga con vos una pelotita y te destruya. Dios no busca destruirte con la disciplina. Dios busca restaurarte. Cuando vos agarrás una chata, un auto hecho bolsa, necesitas para restaurarlo meterle la amoladora, la lijadora, tenés que hacer percha más de lo que está. ¿Sí o no? Los que conocen la chapería o han visto algún programa. Agarran un auto y vos decís, pero al final no van a destruirlo, terminan destruyendo, desguazando para hacerlo de nuevo. Sí. La restauración es eso. Destrozar todo lo que tenés afuera que no sirve. Y eso duele. Si el auto se pudiera quejar de todos los arrancones que le pegan, que la amoladora, que esto, que lo otro, gritaría. Nosotros también gritamos cuando estamos en pecado y quieren recomponer la relación con Dios. Tengo que confesar. Confesar requiere de que yo baje la cabeza, de que mi orgullo desaparezca, de que crezca Cristo en mí nuevamente, darle lugar. Y eso no es fácil, eso genera dolor. Pero ese es el objetivo, reflexionar, restaurar, renovar. Vamos a orar, nos ponemos aquí. Padre bendito, Señor nuestro, qué bendición tan grande que tenemos de tener el consejo de tu palabra, Señor. En este tiempo, con varones, en el que tú has estado hablando, Señor, directamente a nuestro corazón, directamente a nuestras vidas. Señor, como hombres, estamos ante ti, Señor, con un corazón abierto en tu presencia. Deseamos, Señor, que tú trabajes en nuestra vida, que tú mires nuestro corazón. También nosotros tenemos que hacer ese examen de nuestra vida para saber en qué condición estamos. Porque muchas veces el enemigo nos ha mentido sobre nuestra condición y le hemos creído al diablo de que no servimos, de que somos inútiles, de que no tenemos valor para ti, de que una vez que caímos en el pecado ya no servimos más. Pero tu amor y tu palabra nos infunden aliento y nos hacen saber que somos preciosos para ti, porque te hemos costado la sangre de tu Hijo. Pero requiere de nosotros determinación para vivir una vida como varones santos, buscando la santidad, quebrantando nuestro corazón, humillándonos en tu presencia, sacando nuestro orgullo de adelante para pedirte perdón por nuestras faltas, Señor. Estamos en tu presencia, Padre. Si acá hay algún varón que tiene cosas para entregar, si tiene pecados para confesar, Señor, que lo haga a tiempo, Señor. Que entienda que eres un Dios misericordioso, inmensamente amoroso, inconmensurable. Tu amor es tan grande por nosotros que no podemos comprender, perdonas cosas que nosotros mismos no perdonaríamos. Pero requiere de nosotros un corazón sincero en la confesión. Y como dijimos antes, el compromiso del arrepentimiento, de no volver a hacerlo, de abandonar esas prácticas de pecado, de tomar los compromisos como varones de Dios en la iglesia, en la congregación. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús.